yo tengo esta distancia de acá, que es esto, y tengo esto de acá, que es esto. Entonces, haciendo por Pitágoras, puedo hallar la suma de estos, donde esta distancia de acá, la semidiferencia, pasa a ser esto de acá. O sea, el cateto adyacente a este ángulo de acá va a ser igual a epsilon x menos epsilon y sobre 2. Y este cateto de acá va a ser gamma xi, o el que estemos analizando, ¿verdad? El plano en el que estemos analizando, su gamma dividido 2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que un cateto va a ser este, que va a ser la semidiferencia, y el otro va a ser directamente este valor de acá, al cuadrado. Bueno, después, así como en el círculo de Mohr de tensiones, tenemos que tenemos tensiones principales, acá tenemos deformaciones principales, ¿sí? Acaba de resaltar que a una deformación, una tensión principal la llamábamos, por ejemplo, a la mayor, la llamábamos sigma 1, y a la menor le llamábamos sigma 2. La tensión 1, o sea, la tensión principal 1, la mayor, va a llevar a una deformación unitaria principal máxima, y una tensión principal mínima va a llevar a una deformación unitaria mínima. Entonces, en el plano donde ocurran las tensiones principales, se van a dar también las deformaciones principales. Eso es una propiedad del círculo de Mohr de deformaciones, ¿sí? Bueno, y asimismo, como en el círculo de Mohr de tensiones, este punto de acá, este de acá, va a ser igual a la coordenada de OC más la coordenada del radio. Por eso vemos acá OC más R, que va a ser esto más esto. Luego, para la deformación unitaria principal mínima, vamos a tener que va a ser, este punto de acá va a ser el centro menos el radio, ¿sí? Si yo al centro le quito el radio, voy a obtener esta distancia de acá, que va a ser este valor de acá, o sea, OC menos R, la resta entre este y este. Luego, la deformación unitaria máxima, la deformación cortante máxima va a ser, ¿es otro color? Es en rojo. Va a ser este punto de acá, este es, acá yo tengo la deformación máxima cortante sobre 2. ¿Y a qué va a ser igual a esto? Esto de acá es el radio. Por lo tanto, deformación máxima sobre 2 es igual a radio. Entonces tengo que la deformación máxima es igual a 2 veces el radio. Luego, este ángulo de acá representa el ángulo que hay entre el plano del cual estoy analizando, el plano XY, por ejemplo, a la distancia a la deformación principal. O sea, yo este ángulo de acá puedo hallar de la siguiente manera. Yo ya tengo este ángulo y tengo otra vez estos dos catetos. Entonces, por tangente de este ángulo, yo tengo que la tangente de este ángulo es esto de acá, este cateto, que va a ser gamma x sobre 2, sobre este cateto de acá, que va a ser esto. Entonces, la fórmula es acá, es esta de acá, que es la misma que hacer esto sobre esto. Ahora, ¿qué pasa? Tiene el símbolo negativo. ¿Por qué tiene el símbolo negativo? Así como vimos en el círculo de Mohr de tensiones, un ángulo visto en un plano cartesiano como es esto de acá, el sentido horario representa un signo negativo para los ángulos. Por lo tanto, si yo tengo acá este punto de acá, yo tengo que hacer girar en sentido horario, voy a tener un signo negativo como ven acá, ¿sí? Otra cosa similar a lo del círculo de Mohr o el estado plano de tensiones, que habíamos dicho que sigma 1 más sigma 2 era igual a sigma x más sigma y, o la suma de dos tensiones en dos planos perpendiculares va a ser siempre la misma, no importa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este punto más este punto va a ser igual a este punto más este punto. O sea, este punto más este punto va a ser igual a este punto más este punto. La suma, y como sabemos, este plano de acá es perpendicular a este plano de acá, porque en el círculo de Mohr
una inclinación representa 2 veces la inclinación de un plano. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo así, este plano acá, este punto acá. Yo tengo acá X y tengo acá Y, ¿sí? Estos planos de acá tienen 90 grados entre sí, pero en el círculo de Moore van a representar un giro de 180 grados. Entonces, siempre que haya 180 grados entre dos puntos, quiere decir que van a tener 90 grados como vemos acá. Entonces, este tramo de acá y este tramo de acá tienen 180 grados acá. Entonces, quiere decir que la epsilon 1 se va a dar en un plano perpendicular al epsilon 2. Y además, cabe resaltar, asimismo, como vimos en el círculo de Moore de tensiones, que en aquellos planos donde las deformaciones unitarias o las tensiones sean principales, no existirán ni tensiones ni deformaciones cortantes. Como vemos acá, en estos puntos de acá, en 1 y en 2, no hay puntos en Y, o sea, están sobre el eje X. Quiere decir esto que gamma 1 va a ser igual a 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Como he dicho, existe una relación entre el círculo de Moore de tensiones y el círculo de Moore de deformaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que yo, teniendo dibujado el círculo de Moore de deformaciones, puedo calcular o puedo dibujar o puedo hallar el círculo de Moore de tensiones y viceversa, siguiendo esta relación de acá. Yo tengo que el centro del círculo de Moore de deformaciones, por eso les puse acá un epsilon, para que se sepa que una deformación va a ser igual a 1 menos mu. Mu es el mismo mu que vimos en ley de Hooke generalizada. Entonces, es el coeficiente de Poisson. Mu es el coeficiente de Poisson, ¿sí? Mu. Entonces, tenemos que 1 menos mu sobre E, que es el módulo de Young, va a ser por el centro del círculo de Moore de tensiones, por eso le puse el sigma I, va a ser igual al centro del círculo de deformaciones. Y para el radio, tengo la misma fórmula usando el radio de tensiones y acá la suma, ¿sí? Así como vimos en el círculo de Moore de tensiones, por último, tenemos que hay fórmulas para hallar directamente y para no estar, hay veces que va a ser muy complicado con los datos del problema hallar este círculo de Moore o no es que es complicado, sino que esto es mucho más sencillo. ¿Qué pasa? Yo tengo un eje Y y un eje X. Este eje X, yo tengo este plano donde esto es X y esto es Y, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero girar esto? O sea, tengo acá mis ejes, pero esto de acá, yo quiero girar. Voy a hacer bien. Supongamos que tenemos este plano, donde esto es X y esto es Y, ¿sí? Ahora yo quiero girar esto en un ángulo, llamémoslo alfa, ¿sí? Donde esto sigue siendo X. Esto sigue siendo Y, pero yo voy a girar de manera que acá tenga un plano X', Y', donde el giro se dé acá. Lo que gira esto, gira acá. O sea, yo tengo un ángulo giro alfa que, bueno, acá yo le llamé θ, ¿sí? Entonces, yo puedo hallar, teniendo las deformaciones en estas direcciones, puedo hallar, siguiendo estas fórmulas de acá, las deformaciones en estos planos, ¿sí? Avísenme si no se entiende. Teniendo en cuenta el ángulo de giro, porque podemos ver acá que lo que gire el plano XY en dirección X, con este va a ser igual acá. O sea, este ángulo acá va a ser siempre igual a este de acá, siempre que tengamos dos planos perpendiculares entre sí. O sea, acá hay 90 grados y acá hay 90 grados. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esta parte? Es más o menos una parte teórica y explicación para hacer los ejercicios más
menos perdidos, digamos. Si no hay ninguna pregunta, avísenme nomás, pasamos a hacer los ejercicios que tengo preparados para el día de hoy. Mateo, Sí, eso del gamma máximo, lo que decís, puedes mostrar otra vez, por favor. esta parte de acá. Sí. Bueno, quedó claro el tema de cuáles son las deformaciones mayores. Este punto acá es el punto de mayor deformación. ¿Por qué? Porque yo me voy por el eje de epsilon y llego al punto del círculo donde el cual tengo la máxima deformación unitaria. Porque, ¿qué pasa? Este círculo de acá, ¿qué es lo que representa este círculo acá? Este círculo representa las formas en las cuales se deforma un punto de acuerdo al plano en el que estemos mirando. No es lo mismo un plano en esta dirección que un plano en esta dirección. O sea, un plano rotado no va a sufrir las mismas deformaciones ni las mismas tensiones si está o no rotado. ¿Estamos? Entonces, supónganle que esto de acá es mi plano XY, o sea, es el plano bien recto, ¿sí? Y yo roto, si yo roto, por ejemplo, un ángulo alfa, voy a llegar a un punto en el cual voy a tener la deformación cortante máxima. Porque, como vemos, nosotros sabemos que en vertical vamos a tener gamma. Y el punto más alto va a ser mi gamma máxima, como vemos acá. Ese punto de gamma máxima, como ven acá, va a ser igual a esta distancia, ¿sí? Y esa distancia es igual al radio de nuestro círculo de Moore. ¿Se entiende? Esa es la pregunta. Sí, 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 sí. Ok, ¿quedó todo claro Gracias. entonces, verdad? Sí. Bueno, si no quedó todo claro, vamos a ver acá. Primer ejercicio. Dice, tenemos una roseta. ¿Qué es la roseta de deformaciones? No sé si habrán escuchado en las clases del profesor. Roseta de deformaciones. Es más o menos una secuencia de mediciones de las deformaciones de un punto. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo acá 4 elementos, ¿sí? Estos 4 elementos tienen, este elemento acá tiene una inclinación 0 grados, ¿sí? Partiendo desde acá, mi ángulo tita, yo tengo que acá tengo 0 grados. Acá tengo 45 grados. Y así sucesivamente, siguiendo el ángulo que me dice acá, ¿sí? Esta roseta determina en los distintos puntos 1, 2, 3 y 4 las deformaciones de un punto según la inclinación que tenga, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Una vez yo utilicé esta roseta de deformaciones y vi que en la dirección 1, o sea, epsilon 1, tuve una deformación unitaria de 420 por 10 a la menos 6 inches sobre inches, o sea, pulgada sobre pulgada, que como es unitaria va a ser una medición adimensional. Luego, determinó que en la dirección 2 tiene una deformación negativa de menos 45 por 10 a la menos 6. Y por último, hallé una deformación en la dirección 4 de 165 por 10 a la menos 6. Dicho esto, ¿qué me pide? Me pide calcular la lectura del medidor 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Yo qué tengo? Yo tengo las deformaciones, pero tengo, por ejemplo, la deformación acá coincide con el eje X. Entonces, yo puedo usar esta fórmula de acá, epsilon X, en una epsilon X', me refiero a una deformación en una dirección X cualquiera, póngale este prima si este es X, con una inclinación, no sé, cualquiera, o sea, esto es genérico, va a ser igual a epsilon X en la dirección X. Cuando yo uso estas fórmulas, traten de tener bien en cuenta que X es X, o sea, esto, ok. Esto de acá es la deformación X, ¿sí? Vamos a seguir que esto es X, o sea, es mi deformación con mi ángulo 0, ¿sí? Partiendo del eje X, que en este caso es igual al 1, ¿sí? Hay veces que no vamos a tener el X, pero bueno. Entonces, epsilon X, ¿por cuánto? Habíamos dicho que era, esta fórmula seguía esto, por coseno de tita, siendo tita este ángulo de acá, directamente, más epsilon i por seno cuadrado de tita.
epsilon i corresponde a la deformación unitaria en la dirección y, menos gamma xi por la multiplicación del seno de tita por coseno de tita, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. Tenemos tres datos, que son estos de acá, y vamos a reemplazar esos datos en esta ecuación. Entonces, para el 1, ¿cuánto es mi tita? Mi tita es igual a 0. ¿Por qué? Pues yo parto el x y quiero llegar al 1, que es este de acá, no roto nada. Mi ángulo de giro es 0. Por lo tanto, en x, como ven ahí, tita es igual a 0. Entonces, acá vamos a colocar el valor de la medición para este ángulo. Para ese ángulo yo tengo que 420 por 10 a la menos 6 me salió la medición en 1. Aquí va a ser igual a esto, a epsilon x, que yo no conozco, por 0, por el coseno de 0, más epsilon i, que yo no conozco, al cuadrado, por seno de 0, menos gamma xi por seno de 0, por coseno de 0, ¿sí? Entonces, esto es 0, y sabemos que, porque sabemos que el seno de 0 es igual a 0. Y esto de acá es igual a 1. Entonces, era bastante obvio que epsilon x en la dirección x va a ser 420 por 10 a la menos 6. Y eso podemos ver luego, porque el 1, la dirección 1, coincide con la medición que se hizo en 1, coincide con la medición que hallaríamos si estuviese como en el eje x, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en el eje x. Bueno, para el 2, gamma es igual a 45, ¿sí? Acuérdense de algo. Cuando ustedes usan esta fórmula de acá, tienen que atender que el ángulo alfa antihorario va a ser positivo, o tita, perdón. Y cuando es horario, tita va a ser negativo. Eso es para atender para la hora de colocar en esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces, yo tengo este valor de acá para tita igual a 45, me salió esto de acá. Menos 45 por 10 a la menos 6. Entonces, menos 45 por 10 a la menos 6. Aquí va a ser igual. Epsilon x ya hallamos. Entonces vamos a poner su valor. 420 por 10 a la menos 6 por coseno cuadrado de 45. Más epsilon i, que no conozco, por seno cuadrado de 45. Menos gamma xi, que no conozco, por seno de 45 por coseno de 45, ¿sí? Esto aquí me da igual a menos 45 por 10 a la menos 6, vamos a colocar bien, es igual a 2,1 por 10 a la menos 4, más epsilon i sobre 2, porque esto es igual a 1/2, menos gamma xi sobre 2, ¿sí? Perfecto. Entonces ya tenemos una ecuación que vamos a llamar ecuación 1. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas en esta ecuación y todavía no podemos calcular. Para 4, ¿yo qué tengo? Tengo que mi tita va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 45, 90, 135. Entonces mi tita en 4 va a ser igual a 135 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuánto yo hallé que fue en 135? Tengo que fue 165 por 10 a la menos 6. Entonces, 165 por 10 a la menos 6 va a ser igual epsilon x, que ya sabemos, por coseno cuadrado de 135, más epsilon i, que no sabemos, por seno cuadrado de 135, menos gamma xi por seno de 135 por coseno de 135, ¿sí? Entonces, resolviendo eso, tengo que 165 por 10 a la menos 6 va a ser igual a 2,4
2,1 por 10 a la menos 4 más epsilon i sobre 2 más gamma xi sobre 2, ¿sí? Tengo acá entonces la ecuación número 2, ¿sí? Resolviendo entonces 1 y 2, vamos a ir a otro color para que se entienda. Resolviendo 1 y 2, porque ahora sí ya puedo resolver porque tengo dos incógnitas, como están acá, pero tengo dos ecuaciones. Entonces, resolviendo eso, obtengo que mi epsilon i es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 300 por 10 a la menos 6. Y gamma xi me salió 210 por 10 a la menos 6. A la menos 6, sí. Entonces, allá tengo estos valores de acá. Este y este. ¿Sí? Vamos a ver qué me pide el problema. ¿Cuál sería la lectura del medidor 3? Y como vemos acá, el medidor 3 coincide con mi elección en i. Por lo tanto, epsilon en i va a ser igual a epsilon en 3. Entonces, directamente, yo tengo que epsilon 3 va a ser igual a epsilon i, que va a ser igual a menos 300 por 10 a la menos 6. Y allá tengo un resultado del problema, ¿sí? Avísenme si hay algo que no se entendió. Luego, me pide en la B determinar las deformaciones principales y la deformación cortante máxima en el plano, ¿sí? Es decir, me pide epsilon 1, epsilon 2, gamma máxima. Esto es deformación cortante, habíamos dicho que es gamma, y las deformaciones principales habíamos dicho que eran estos. Entonces, para el B, puedo hacer de varias maneras, ¿sí? Una de ellas es, yo sé, como habíamos dicho antes, que el epsilon 1 iba a ser igual a OC más R, epsilon 2 iba a ser igual a OC menos R, y habíamos dicho que gamma máxima era igual a 2R. Y yo teniendo estos tres valores de acá, que son gamma gamma xi y epsilon x, como vimos en las fórmulas, podemos calcular todos estos valores y por ende calcular esto de acá, que es lo que nos pide el problema. Si tenemos gamma epsilon x, epsilon i y gamma xi, es sencillo el problema. Podemos calcular la gran mayoría de las cosas. Entonces, OC, habíamos dicho que era la semisuma. Epsilon x más epsilon i, esto es fórmula que yo les puedo pasar sin ningún problema después. Entonces, ¿a qué va a ser igual? 420 por 10 a la menos 6 más menos 300 por 10 a la menos 6 sobre 2. ¿A qué sale igual a esto? Esto sale igual a 60 por 10 a la menos 6. ¿Sí? No tiene unidad de medida, ¿por qué? Porque es de formación unitaria. O sea, no es adimensional. El radio, ¿a qué era igual? Era igual a la raíz de epsilon x menos epsilon i sobre 2 a la semidiferencia al cuadrado más gamma xi sobre 2 al cuadrado. Entonces, era igual a... tengo que 420 por 10 a la menos 6 menos 300 por 10 a la menos 6. Todo esto sobre 2 más gamma me había salido 210 por 10 a la menos 6. Y esto sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿A qué era igual esto? Esto me salió igual a 375 por 10 a la menos 6. Entonces, epsilon 1 aquí va a ser igual OC más R, o sea,
60 por 10 a la menos 6 más 375 por 10 a la menos 6 me sale 435 por 10 a la menos 6. Epsilon 2 es igual a OC menos R, o sea, 60 por 10 a la menos 6 menos 375 por 10 a la menos 6, que sale menos 315. Y por último, tengo que gamma máxima era igual a 2 veces el radio, o sea, 2 por 375 por 10 a la menos 6 es igual a 750 por 10 a la menos 6. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Mateo, Sí, quiero preguntar sobre el gamma, ¿verdad? el gamma. El Ok. gamma 210, Sí, vos después ¿cómo se dice? Usaste para hallar, bueno, me perdí un poquito, un ratito. decime. No, tranqui. Ves que te pide, la primera pregunta lo que te pide es, Es ¿cuál sería la lectura en el medidor 3? O sea, este de acá. y esa lectura es como consigue el componente principal, I igual a, o sea, la información en I igual a la información en 3, ¿verdad? No coincide con la principal, coincide con la deformación en la dirección I. No es lo mismo. No es lo mismo, ok. No. Principal, mira, para que quede claro. Tensión, tanto tensión como deformación principal es la mayor y la menor. ¿Sí? O sea, como ven acá, en esto, estas son las deformaciones principales. La mayor de todo el círculo va a ser esta de acá. Este punto de acá ya es menor a este punto de acá, ya tiene una coordenada menor. Este punto de acá es la menor de todas, por lo tanto es la deformación principal mínima. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia? Esto de acá son dos simples valores en la dirección X o en la dirección Y o ya la dirección que quieras llamarle. ¿Estamos? Entiendo, o sea, eso, lo que pusiste en la fórmula son las informaciones en el eje X y en el eje Y nomás, eso es lo que no... Sí. Son las informaciones en el eje X y en el eje Y. Sí, no son las principales como... No. Entiendo. Por eso, siempre a las principales, tanto tensiones como deformaciones, las llamamos con sub 1 y sub 2. ¿Estamos? Tanto sigma como epsilon. ¿Estamos? Súper. Y el tema de gamma, o sea, vos pones ese valor de gamma en el medidor 3, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿qué pasa acá? Solo tenemos, supone este es el estado plano, ¿sí? Este es el punto a analizar, ¿sí? Este punto de acá puede rotar en los infinitos planos. Puede rotar así, puede rotar así, puede rotar así, ¿entendés? En estas direcciones, ¿verdad? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener gamma xi, epsilon x, epsilon y, gamma y x, ¿sí? Por el teorema de Cauchy, como vieron, creo que salió en el primer parcial, que esto de acá va a diverger o va a converger a una misma arista, y esto de acá tiene que ser igual a esto, pero con signo cambiado, y estos de acá son las deformaciones unitarias axiales, ¿sí? Entonces, yo tengo acá un plano perpendicular entre sí, ¿sí? A este plano perpendicular corresponden dos deformaciones en sus respectivos ejes y la deformación cortante del plano, que en este caso, como estamos analizando el eje IX, va a ser gamma XY. ¿Se entiende? Entonces, acá tengo las dos deformaciones de ese plano y tengo la cortante que actúa sobre ambas direcciones, o sea, en ese plano, XY. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? Como ven, es directamente aplicación de fórmula. ¿Sí? O sea, Y no, si te pedía en la pregunta A hallar otra deformación, por ejemplo, nos pedía
A ver, vamos a ver si nos pedía esto de acá, ponerle, ¿verdad? Y te da un ángulo, no sé, de 30 grados, ¿verdad? Vamos a llamarle 5, ¿sí? Hacíamos lo mismo. Queríamos hallar esto. Ya teníamos esto, ya tenemos esto, ya tenemos esto. ¿Por qué? Estos valores de acá son los mismos. Y el X ya nos da el dato que es el 1. ¿Qué es lo único que nos falta reemplazar? El ángulo. ¿Sí? El ángulo es el variable acá. Entonces, ¿cuánto va a ser mi ángulo? Partiendo de X tengo 45, 90, 135, 165. ¿Qué pasa? Hay otra opción. Como ven acá, yo les di dos fórmulas, ¿sí? Es usando epsilon X o usando epsilon Y. Hallar una coordenada Y. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fórmulas? ¿Por qué hay dos fórmulas acá? Porque una es partiendo de esta dirección, o sea, parto yo de X y ahí me voy rotando hasta llegar, en este caso, al número 5, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero usar esta fórmula de acá? El plano que quiero hallar es el mismo, es el plano número 5, pero mi dirección va a partir desde acá, va a partir desde la Y. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende, se entiende. O sea, si yo uso esta fórmula, por eso le puse el Y, para que se entienda que tengo que partir desde el y para allá o para allá. Eso me va a definir el signo del ángulo. Si yo voy para este costado, o sea, si yo giro así, en sentido horario, mi ángulo tiene que entrar como negativo. Estamos en esta fórmula de acá, si analizo este giro. Si analizo de este punto, es esta fórmula, ¿sí? Eso para que quede claro nomás. Mateo, te puedo preguntar así algo rápido. Sí, sí. Por ejemplo, ves que usamos ahora el X e Y, ¿verdad? O sea, la deformación en X y la deformación en Y. Vos podías elegir otros planos para hallar también Sí. por ejemplo, la deformación en 3. Digamos que usabas el 2 y el 4 y usabas con esos ángulos. No sé si me explico, porque ahí hay como, Sí te explica, sí como puedes. 45 grados, cambia, o sea, sube 45 grados y ahí haces con Claro, un pero ángulo de ahí 45. tu ángulo no va a ser el mismo. Tu ángulo Claro, va a cambiar. es poner acá tu cero. Sí, es así mismo, eso Claro. mismo. Ahora, una consulta. Vos pones acá tu cero, ¿verdad? Ponerle que este va a ser tu X y perpendicular a eso va a ser tu Y, ¿verdad? Vos querías hallar tu 1. Vos querías hallar esto. ¿Cuánto iba a ser tu ángulo? Ahí va a ser menos 45. Menos 45, muy bien. O sea, esto de acá, vos podés, siempre que tus deformaciones, que X e Y, sean perpendiculares entre sí, o sea, estés hablando de dos planos ortogonales, vas a poder usar la fórmula y atendiendo siempre que el ángulo sea el correcto, ¿verdad? Esto también podemos hacer haciendo con el círculo de Moore, pero acá no justifica. Acá no justifica, ¿por qué? Porque ya tenemos todos los datos y podemos aplicar directamente la fórmula. Esto que te pregunté se puede dar también en el paral de tensión, ¿verdad? Sí, señor. Genial. Pero yo recomiendo, si van a usar la fórmula así, X e Y, ¿sí? Llamarle X, llamarle Y al que es X y al que es Y, ¿sí? Eso recomiendo porque si no se pueden llegar a complicar ustedes solos. Claro, pero por ahí si te das Claro. de los otros ejes, o sea, de los otros planos, te conviene ponerle 2 y 4, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, claro. Si tenés los datos para usar desde 2 y 4, usa 2 y 4. ¿Estamos? Súper, gracias. Bueno, siguiente. Acá entra un nuevo concepto que no sé si llegaron a ver con los otros profesores, pero yo les doy porque al profe Achón le gusta poner. Al profe Achón le gusta poner y bueno, es algo que tienen que saber, que a mi parecer no está bien porque se dan resistencia 2, en resistencia a materiales 2, pero ya meten en este tipo de problemas y tienen que saber. Esto se da cuando tenemos o sea, esto viene de la mano de dos casos. Cuando tenemos una presión interna y tenemos un recipiente cilíndrico de pared delgada, ¿sí? Entonces, Mateo, sí. antes, una consulta nomás. Viste que era que te pregunté, si hallamos en 5 entonces, o sea, es reemplazar nomás ya todos los datos que hallamos antes, ¿verdad? Así mismo. Ah, ya. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. Bueno, como decía, acá tenemos dos conceptos nuevos. Presión interna
y tenemos pared delgada, ¿sí? Un recipiente de pared delgada. Entonces, vamos a ir de a poco con este ejercicio y pregúntenme si no se entiende algo, ¿sí? El problema pide calcular las tensiones y deformaciones, tanto sigma y epsilon, tanto sigma, tau y epsilon y gamma, que se producen en un elemento de recipiente de pared delgada según la dirección AA. Me pide en esta dirección, tanto las tensiones como las deformaciones, ¿sí? Cuando el recipiente contiene una presión interna de 12 kilogramos por centímetros cuadrados. Calcular también la distorsión en las direcciones AA. Bueno, ¿qué pasa acá? Yo tengo lo siguiente, tengo mi diámetro exterior, tengo mi diámetro interior. La presión interna, ¿cómo funciona? La presión interna es, como toda presión, actúa en todas las direcciones, ¿sí? Esto llamarle peso y se le llama presión interna, ¿sí? Esta presión interna genera tensiones en este caso un cilindro, en ambas direcciones, en la dirección Y y en la dirección X, claramente, porque vemos acá que actúan todas las direcciones, ¿sí? A la tensión en el eje longitudinal se le llama también sigma meridional, ¿sí? Y se representa con la sigla sigma sub m. En este caso, el eje longitudinal, que es este eje de acá que yo les puse en línea punteada, es el eje X. O sea, en este caso, solo en este caso, ¿qué pasa si mi cilindro estaba, si mi cilindro estaba así y yo tenía una presión interna, mi sigma meridional iba a ser iba a ser en mi eje longitudinal. ¿Estamos? Tiene la siguiente fórmula. Es presión interna por radio medio, que va a ser el radio que ya me da acá. El radio medio yo me refiero a esto de acá, pero eso depende del profesor, la verdad. Yo suelo usar radio medio para hallar este valor de acá, que es el radio, la semisuma entre los dos, ¿sí? Hay veces que le va a dar radio exterior y radio interior, y hagan la semisuma y van a hallar el radio medio, ¿sí? Es mejor hacer así. Bueno, sobre radio medio, por radio medio sobre 2 veces el espesor, ¿sí? Acá ya le da todos los datos, le da esto, le da esto y le da esto, que es los tres parámetros de la ecuación. Y tenemos lo que se llama sigma transversal en el eje transversal. ¿Cuál sería mi eje transversal? Sería este de acá, que va a ser igual a un sigma radial, ¿sí? O sea, también se le llama sigma radial y se simboliza con la letra sigma t. Asimismo, como dije antes, si mi cilindro está parado, yo tengo que mi sigma radial es esto de acá. Esto es mi sigma sub t. Y va a seguir la siguiente fórmula. Presión interna por radio medio sobre una vez el espesor, ¿sí? Entonces, en este caso, dicho esto, ¿cuántas son mis tensiones? ¿Verdad? En este caso va a ser igual a sigma x y acá va a ser igual a sigma y, ¿sí? Claro, porque esta es mi dirección y esta es mi dirección x. ¿Se entendió esto? Son conceptos nuevos, ¿verdad? Pero que directamente su fórmula tienen y generalmente van a poder hallar fácilmente esto. Bueno, sigma x entonces va a ser igual a 12 kilogramos por centímetros cuadrados por radio medio, me dice que es 8 centímetros, sobre 2 veces el espesor, que es 1 centímetro. Esto me da un valor igual a 48 kilogramos por centímetro cuadrado. Mi sigma i, ¿a qué va a ser igual? Mi sigma i va a ser igual a 12, lo mismo, 12 kilogramos por centímetros cuadrados por 8 centímetros, que es mi radio, sobre una sola vez el espesor, por mi fórmula. Entonces sobre 1. Y es igual a 96.
Por lo tanto, como pueden ver acá, el sigma transversal es el doble de mi sigma meridional. Claro, porque está acá dividiendo 2 y acá no está. Entonces ya saben que uno tiene que ser el doble del otro. Bueno, ¿qué más? Tenemos como dato del problema el coeficiente de módulo de Young y tenemos el coeficiente de Poisson. Damos. También hay una relación, como vimos, hay una relación entre el coeficiente de Young y el módulo de la cortante, que es G. ¿Se acuerdan cuando hacíamos torsión? Que la fórmula ¿cuál era? Para hallar tau, por ejemplo, tau era igual a momento torsor por rho, el giro, creo que era el giro, era sobre G por I, algo así era. Bueno, esta G de acá podemos relacionar con mi módulo de Young. ¿Cómo relacionamos? Siguiendo la siguiente fórmula. G va a ser igual al módulo de Young, esto es módulo de resistencia a la cortante, la G, sobre 2 por 1 más mu. ¿Sí? En este caso tenemos todos los datos. 8 por 10 a la 5 sobre 2 por 1 más 0,25. Esto me da igual a 320.000 kilogramos por centímetro cuadrados. Bueno, esto hallo porque después vamos a tener que usar para hallar, si no me equivoco, las deformaciones angulares. ¿Sí? La distorsión angular, perdón. Bueno, entonces, hallamos las tensiones, ¿sí? En este caso acá no tenemos tau xi, no tenemos. ¿Por qué no tenemos tau xi? Porque el tau xi generalmente cuando tenemos una viga así la va a generar una torsión. ¿Por qué? Porque estas fuerzas de acá que generan la presión interna son todas en sentidos axiales. O sea, esta es axial en esta dirección y esta no de forma cortante, de forma en sentido vertical. Entonces no tenemos esfuerzos cortantes, ¿sí? A menos de que haya una torsión, como vamos a ver en otro ejercicio, no tenemos tau xi, ¿sí? Por lo tanto, ya sabemos que tau xi va a ser igual a 0. ¿Estamos? Bueno, dicho esto, ¿cómo es nuestro estado plano de tensiones? No me va a hacer el cuadrado. Nuestro estado plano de tensiones va a ser el siguiente. Tenemos sigma x, habíamos dicho que era este de acá, sigma meridional, o sea, 48, que se replica acá. Y sigma y tenemos que es positivo 96. ¿Sí? Bueno, no tenemos estos valores de acá porque son todos 0. ¿Sí? Se pueden poner acá, pero son todos 0. ¿Sí? Entonces no hace falta ni poner. Luego, ¿qué pasa? ¿Cuál es una manera de relacionar mis esfuerzos con mis deformaciones en dos ejes diferentes? Eso es lo que nosotros hacíamos en ley de Hooke generalizada. O sea, ¿cuál era la fórmula de ley de Hooke generalizada? Teníamos que epsilon x era igual a sigma x sobre e menos mu sobre e sobre sigma i más sigma z en el caso de que haya. ¿Sí? Y epsilon i es igual a sigma i sobre e menos mu sobre e sigma x más sigma z. ¿Se entiende? Entonces, tenemos sigma x, tenemos sigma y. ¿Qué nos pide? Nos pide hallar, a nosotros nos pide esta deformación, o sea, nos pide epsilon a prima. Pero para hallar eso, como vimos en las fórmulas, necesitamos epsilon x y epsilon y. ¿Por qué? Porque tenemos sus deformaciones en esas direcciones y podemos hallar para después hallar esto. ¿Sí? Avísenme si se pierden o no entienden algo de lo que digo. Entonces, tenemos ya las tensiones en las direcciones X y Y
podemos hallar sus deformaciones, para después hallar las deformaciones en otros ejes haciendo girar nada más. Entonces, epsilon x ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 48, entonces ya podemos decir que es 0. Y esto también. 48 sobre 8 por 10 a la 5 menos 0,25, que es mi mu, sobre 8 por 10 a la 5 por 96. Cada uno con su signo. Si esto era negativo, en este caso no puede ser, ¿verdad? Pero hay casos en el cual puede ser negativo, ponen su signo negativo como en ley de Hooke generalizada. Bueno, resolviendo esto, tengo que mi deformación unitaria en el eje X va a ser 3 por 10 a la menos 5. Y epsilon y ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 96 sobre 8 por 10 a la 5 menos 0,25, la misma forma pero reemplazando sus valores. Acá y acá va, en este caso, 48. Y esto me sale 1,05 por 10 a la menos 4. ¿Estamos? Ya tengo esto, ya tengo esto. Y tengo el ángulo. ¿Por qué? Porque acá está el ángulo. Entonces, ahora, puedo usar la fórmula. Tengo epsilon x, tengo epsilon y tengo tita. Puedo hallar el ángulo. Mi ángulo en este caso, ¿es positivo o es negativo? ¿Cómo yo sé eso? Bueno, primero que nada tengo que definir qué eje voy a girar. Acá tengo fácil que puedo girar el eje Y, el eje X, perdón. Si yo quería girar el eje Y, mi ángulo iba a ser este. Iba yo a hacer girar mi eje Y hasta llegar hasta este eje de acá. Entonces yo ahora tengo que hacer girar mi eje X hasta llegar a mi ángulo A. O sea, tengo que girar 30 en sentido antihorario. Y como habíamos dicho, θ en sentido antihorario es positivo. Entonces ya tengo que mi epsilon ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a epsilon x por coseno cuadrado de θ más epsilon y por seno cuadrado de θ menos gamma xy por seno de θ por coseno de θ. ¿Qué pasa? Todavía no hallé esto, ahora que me doy cuenta. Pero hay una fórmula, para todo hay fórmula. ¿Qué es? Si se acuerdan que hacíamos en la unidad 1, voy a hacer acá para que tome más espacio. Solo teníamos que sigma, en la unidad 1 vimos que era igual a esto, ¿sí? Por ley de Hooke. La ley de Hooke decía que sigma era igual a E por epsilon. Análogamente, esto es para deformaciones axiales. ¿Cómo se llama? El que corresponde al esfuerzo cortante se llama tau. El módulo de elasticidad a la cortante se llama G. Y la deformación unitaria a la cortante se llama gamma. Por lo tanto, yo puedo sacar acá que gamma es igual a tau sobre G. ¿Sí? En este caso, voy a poner esto acá. Ahora un poco, ¿dónde puedo poner esto? Voy a hacer más chico. Voy a colocar por acá. Ahí está. En este caso, yo tengo, ya habíamos dicho que no tengo tau. Por lo tanto, como esto de acá es 0, ¿sí? Tengo que mi gamma xy, de acá puedo sacar que mi gamma xy es igual a 0. Por lo tanto, esto se me va. ¿Se entendió esa parte? Avísenme nomás si no se pierden en un lugar. Sí. Yo tengo una duda, o sea, no entendí bien por qué esa parte de tau x y era igual a 0. Explicaste, pero en la última parte que escuché y no entendí bien. Tau xy vamos a tener un valor de tau xy cuando tengamos una torsión. Porque el esfuerzo cortante, ¿qué pasa? Los esfuerzos axiales me generan sigma, ¿sí? Los esfuerzos cortantes, tau, salían de la fórmula de o de flexión o de torsión, ¿sí? Acá yo no tengo ningún caso en el cual mi viga sea sometida a flexión
ni a torsión, o sea, yo no tengo ni un momento torsor acá, ningún momento flector acá. Por lo tanto, mi tau no va a haber ninguna carga que me genere un esfuerzo cortante. Así como hacían en flexión o como hacían en torsión. Ustedes hallaban todo, tenían el momento, hallaban los diagramas, tenían su fórmula para flexión. Tau era igual, si no me equivoco, a B por Q sobre B por IZ. Esto era para flexión, ¿sí? Y para torsión, ¿qué tenía yo? Yo tenía momento torsor por ρ sobre I polar. Estamos. En este caso, este es 0 y esto es 0. ¿Por qué? Porque la presión interna no me genera esas cargas. Por lo tanto, este es 0 y este es 0. ¿Se entendió? Sí, súper bien, gracias. Dale. Bueno, entonces, dicho esto, ya sabemos todos nuestros elementos. Podemos hallar lo que nos pide el problema, que es epsilon x. ¿A cuánto va a ser igual? Epsilon x dijimos que es 3 por 10 a la menos 5. Coseno, ¿de cuánto? Cuadrado de 30. Más 1,05 por 10 a la menos 4 por seno cuadrado de 30. ¿Estamos? Entonces, bueno, entonces, ¿cuánto me sale esto? Esto me sale 4,875 por 10 a la menos 5. Esto de acá yo ya no puse ni en mi ecuación, pues ya habíamos dicho que era 0. Ahora, ¿qué pasa? Me pide en la dirección AA. ¿Yo qué hallé? Yo hallé esto de acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que hallar en la otra dirección. ¿Por qué? Porque yo tengo que hallar a lo largo de esta dirección, ¿verdad? Entonces, fíjense algo. Esto es ambos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo así. Supónganle que esto es X. Olvídense lo que dije hace rato. Tengo acá X y tengo acá Y, ¿verdad? ¿Qué yo tengo que hallar? Yo tengo que hallar. Voy a duplicar esto y voy a hacer rotar para que se entienda bien. Vamos a hacer rotar ahí y vamos a darle un color verde para que se distinga. Yo tengo esto de acá, ¿sí? Donde, ¿qué voy a tener? Voy a tener una dirección. Esta es mi dirección A, ¿sí? Donde esto es 30 grados. ¿Qué pasa? Yo tengo que hallar la otra. Todavía no terminó mi problema. Acá yo tengo que hallar B. Ahí yo tengo AB. ¿Se entiende? Entonces yo tengo todavía que hallar esto de acá. Ahora, ¿cómo hallo eso? Yo sé que esto es 30. También sé que esto es 30. Por lo tanto, puedo acá usar mi ecuación de epsilon i que habíamos visto hace rato. Mi ecuación de epsilon i, que en este caso va a ser epsilon b. Vamos a ver cómo era. Era esta de acá. Vamos a copiar esto. Copiar. Vamos a poner acá. Pegar. Era igual a esto. ¿Sí? Ahora. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Esto sabemos que es 0. ¿Sí? Y acá sabemos que el ángulo también es 30. Entonces, yo podía hallar, ¿qué cosa? Tengo que, epsilon x, ¿cuánto es? 3 por 10 a la menos 5 por seno cuadrado de 30. Más epsilon i, que es 1,05 por 10 a la menos 4 por coseno cuadrado de 30. ¿A qué me da igual a esto? Esto me da igual a 8,
625 por 10 a la menos 5. ¿Se entendió esta parte? De por qué hallé esto acá. O sea, tengo que hallar porque esta es la otra deformación en ese plano. ¿Entendemos? O sea, tenemos un plano, pues. En un plano tenemos dos direcciones. Por lo tanto, tenemos que hallar A, tenemos que hallar B. ¿Sí? Y por último, tenemos su distorsión angular, gamma AB, donde habíamos dicho que la fórmula, podemos volver una vez más, era esta de acá. ¿Tengo todos los valores? Sí. Tengo que esto es 0 y el ángulo es el mismo. Por lo tanto, tengo que epsilon x, ¿cuánto es? Epsilon x dijimos que era 3 por 10 a la menos 5. Menos 1,05, perdón, por 10 a la menos 4 por seno de 2, dice, 2 phi. Por lo tanto, 2 por 30. Eso va a ser igual a 60. Y eso me da un valor de menos 6,495 por 10 a la menos 5. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna consulta? Bueno, ¿qué pasa? Yo todo lo que estuve haciendo es usando las fórmulas, ¿sí? Pero siempre estos ejercicios se pueden hacer por un método gráfico, ¿sí? Entonces, ahora que estamos aprendiendo, es importante que sepamos hacer también el método gráfico. ¿Cómo hacemos? ¿A qué me refiero con método gráfico? Hacer el círculo de Moore. Entonces, yo tengo acá mi estado de tensiones. Vamos a poner acá método gráfico. ¿Sí? Bueno, este estado de tensiones, ¿yo qué tengo? Yo tengo que sigma x es igual a 48. Tengo que sigma y es igual a 96. ¿Qué yo puedo acá? Y tengo que tau xi, habíamos dicho que era 0. Con esto, yo puedo hallar mi centro y mi radio, ¿verdad? Centro era la semisuma, así mismo como en el de deformaciones, que va a ser 48 más 96 sobre 2. Eso me da igual a 72. Y mi radio era igual a la raíz cuadrada de tau x menos sigma, sobre 2 raíz cuadrada, y acá es solamente tau xi al cuadrado, no es más sobre 2. ¿Por qué no es sobre 2? Porque en el círculo de Moore de tensiones no se da este caso. No se da este caso en el cual gamma se divide entre 2. En el círculo de Moore de tensiones yo tengo que mis ejes son tau, sigma y tau directamente, ¿sí? Por lo tanto, en el círculo el tau refleja en la realidad lo mismo que en el círculo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Yo tengo acá de 0. Y tengo que acá tengo entonces sigma x 48 menos 96 sobre 2 al cuadrado. Esto me da un valor igual a 24. Entonces, con esto yo puedo hallar mi círculo de Moore de tensiones, ¿sí? Es importante que entiendan esto porque generalmente los ejercicios de círculo de Moore van a estar combinados entre tensiones y deformaciones. Entonces, un cálculo auxiliar para hallar un círculo de Moore, para hallar unos datos de deformaciones, para hallar esos tipos de datos tienen que pasar por el círculo de Moore de tensiones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nuestro círculo. Tenemos acá, no, esto es un óvalo. Ahí tenemos un círculo. Bueno, tenemos el siguiente. Tenemos que nuestro círculo, nuestro sigma x es 96, 0. ¿Por qué? Porque acá es 0. Por lo tanto, 96, 0 es acá. Esto es 96, 0. Y después, el otro punto va a ser 48, 0. Por lo tanto, va a ser este punto de acá. O sea, este es mi x y este es mi y. En este caso, coincide con mis deformaciones, mis tensiones principales. O sea, igual a sigma 1 igual a sigma 2.
¿Por qué coincide con mis tensiones principales? Porque no tengo cortante. Y la definición de tensión principal es tensión máxima alrededor de un punto en el plano en el cual no se tengan tensiones cortantes y las tensiones principales sean máximas, ¿sí? Y claro, como vemos acá, las tensiones máximas se dan siempre en los puntos donde las tensiones cortantes son cero. ¿Por qué? Porque no tienen elevación en I ni disminución en I. Entonces, dicho esto, ¿yo qué quiero? Yo tengo esto y quiero hacer rotar mi eje X, tengo que hacer rotar, vamos a ver, en sentido antihorario 30 grados, ¿sí? Estamos haciendo por otro método. Entonces, ¿yo qué hago acá? Tengo que girar mi sigma X en la dirección de 30 grados. ¿Dónde está mi centro? Mi centro está acá. Este es mi centro. Entonces, yo acá giro en sentido antihorario, ¿verdad? El ángulo que está acá, que es 30. Pero, como vimos acá, el círculo de Moore, un giro en la realidad, o sea, si yo en la realidad giro 30 grados, en los círculos de Moore vamos a girar el doble, 60 grados, ¿sí? Eso siempre. El círculo de Moore, la desviación o el giro en un círculo de Moore siempre representa el doble de un giro en la realidad, ya sea círculo de Moore de tensiones o círculo de Moore de deformaciones. Entonces, acá mi giro es 60 grados, ¿sí? Y este punto de acá, ¿yo qué voy a tener? Yo voy a tener sigma A y tau AB, ¿sí? Entonces, giré antihorario. Perfecto. Entonces, ¿cómo yo hallo este valor de acá? Voy a tener que hallar esta coordenada y voy a tener que hallar esta coordenada. Y fíjense algo. Esta coordenada de acá para el tau es, si se fijan, tenemos acá un triángulo rectángulo donde este es el radio y este es mi cateto tau. Por lo tanto, vamos a ver acá, tau AB va a ser igual a menos, ¿por qué? Porque nos vamos para abajo, negativo, R por seno de 60. ¿Se puede ver bien esa parte? Mi eje X, derrote horario, sí. Ok. Entonces, tengo, ¿cuánto es R por seno menos R por seno de 60? Yo tengo que mi R es 24. Menos 24 por seno de 60 me sale igual a menos 20,78 kilogramos por centímetro cuadrado. Acá estamos hablando de tensiones, por lo tanto los resultados van a dar en unidades de tensiones, ¿sí? Ahora, yo quiero esta coordenada acá, que va a ser mi sigma A. Mi sigma A, ¿cómo yo hallo? Voy a hacer la siguiente manera. Esto de acá es OC, ¿sí? Es mi sigma para mi OC. Y esto de acá, perdón, esto de acá es R coseno de 60, ¿sí? Es este cateto de este triángulo, que es R por coseno de 60. Entonces, mi sigma A va a ser igual a OC menos R coseno de 60, ¿sí? Avísenme si esta parte no entienden, porque es mucha geometría. Entonces, sigma A, ¿cuánto va a ser? Yo dije que mi centro era 72. Menos 24 por coseno de 60. Eso me da un valor igual a 60 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos. Entonces, yo ya tengo sigma A y sigma B, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito el otro. Yo necesito
Acá vimos que yo necesitaba A y B, X e Y, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un sigma A, necesito el sigma B. ¿Para qué? Para después hallar epsilon A igual a sigma A sobre E menos mu E sigma B. Ya tengo todo esto, me falta solamente este valor de acá. Y ese valor de acá va a ser, como dijimos, son A y B, acá vimos que son perpendiculares entre sí. Acá vimos que son perpendiculares entre sí A y B. Por lo tanto, tienen 90 grados entre sí. En el círculo de Moore dijimos que dos planos van a tener el doble de su giro. Por lo tanto, y dos planos perpendiculares entre sí van a tener un ángulo entre sí en el círculo de Moore de 180 grados. Por lo tanto, este punto de acá va a ser sigma B por tau BA. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces, sí, voy a seguir nomás. Si alguien tiene una pregunta, que me avise nomás. Entonces, ¿cómo yo hallo esto? Yo tengo que este ángulo de acá también es 60. ¿Por qué? Por ángulos opuestos por el vértice. Entonces tengo que sigma B va a ser igual a... sigma B, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a OC, que es este valor de acá, más esto de acá. ¿Y cuánto es esto acá? R coseno de 60. Por lo tanto, mi sigma B va a ser igual a OC más R por coseno de 60. 72 más 24 coseno de 60 me da igual a... Tampoco, por esto no llega a calcular. 72 más 24 por... me da 84 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces yo ya puedo hallar mi epsilon A. Mi epsilon A, ¿qué va a ser igual? Okay, vamos a hacer igual. Epsilon A va a ser igual a sigma A. Me salió 60. Sobre E, 8 por 10 a la 5. Menos 0,25. Sobre 8 por 10 a la 5 por 84. Calculando esto, yo tengo que 60 sobre 8 por 10 a la 5 menos 0,25 sobre 8 por 10 a la 5 por 84 me sale 4,875 por 10 a la menos 5. ¿Me salió igual al resultado anterior? Me salió igual al resultado anterior. Y vamos a hallar epsilon B. Epsilon B va a ser igual a sigma B, que es 84 sobre 8 por 10 a la 5 menos 0,25, esta parte no cambia, por 60. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos esos dos valores en la calculadora y tenemos que sale 8,625 por 10 a la menos 5. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque una tensión mayor corresponde a una deformación mayor que en este punto. En este punto, en el punto A, acá yo tengo una menor sigma que acá. Entonces tiene sentido que mi resultado sea mayor en B, porque tengo mayor en B. Y por último, gamma AB, que es igual a tau AB sobre G. ¿Cuánto va a ser esto? Yo tengo que mi gamma AB me salió, mi tau AB me salió menos 20,78 sobre G, que hallamos al comienzo del problema, 320.000. Entonces tengo menos 20,78 sobre 320.000 sale menos 6,49. ¿Sale igual? Sí. Menos 6,49 por 10 a la menos 5. Con más o menos decimales, pero sale igual. Entonces, como pueden ver acá, hicimos de dos métodos diferentes y hallamos lo mismo. ¿Se entendió el problema? ¿Hay alguna duda acá?
Yo tengo una duda de tu, otra vez con el gamma AB, en ambos métodos. Bueno, decime. O sea, vos en el primer método hallaste con la fórmula, Fórmula. Sí, hallaste tu deformación en A y tu deformación en B. Y sí. después metiste ambas deformaciones para... Acá, Sí, no, yo siempre trabajé con X y con Y. siempre trabajas con X y con Y. Claro, a mí, fíjate acá. Acá yo estos resultados no usé para hallar mi gamma X y en la fórmula, porque están en función de otros dos ángulos. Perdón, en función de otros dos planos. Sí, y acá no hallaste las tensiones en A y en B. O Porque sea, no me pide el problema, me pide Ah. directamente la deformación. Ah, bueno, sí me pide, pero... Claro. Bueno, sí, no hallé, pero podés hallar por esta fórmula, siguiendo con la ley de Hooke generalizada. Con la de Ley-Hook, sí, genial. Directamente. No me olvidé, pero bueno. Y en si el querés método hallar, en el método gráfico ya le metiste por círculo de modo de tensión ahora. sí, este es mi ciclo de Moore de tensiones. Usé Sí. mi relación. Y este sí tiene fuerza cortante. Tensión cortante, Sí. perdón. Tensión cortante en XY no. Fíjate, este de acá es mi plano XY. Sí, ahí no, pero ahí Ahí. en otro plano sí existe una tensión cortante. En otro plano, claro existe, sí. Ok, genial, eso nomás. Como vemos acá. Acá tenemos tau AB que pudimos hallar y tau XY tenemos que no hay tensiones. Por eso, Claro. fíjense, no todos los planos tienen las mismas tensiones. Si nosotros giramos un elemento en un ángulo, ya sea cual sea, vamos a tener unas tensiones diferentes y van a aparecer otro tipo de tensiones, como es el caso de las tensiones cortantes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, si nadie más tiene una pregunta, pasamos al último ejercicio. Que, bueno, tenemos que aplicar un poquito más de... Tenemos que atender un chiqui, ¿sí? No es tan difícil tampoco. Tenemos la siguiente barra circular, ya no es hueca, ya no tiene pared delgada, ¿sí? Tenemos que la barra está sometida a esfuerzos de torsión, de momento flector y de esfuerzo normal en los tres ejes, ¿sí? Tenemos un momento en Z que me genera una flexión, así. Tenemos un momento torsor que me genera torsión y tenemos un esfuerzo axial. O sea, tenemos ya tres cargas de distintas naturalezas que vimos en las unidades anteriores, ¿sí? Después nos dice que en una sección, ¿sí?, en dos puntos diferentes se obtuvo una deformación en X, por ejemplo, en el punto B, y una deformación en el eje Z en el punto A. ¿Sí? Entonces, en la barra circular fue medida las deformaciones epsilon X, como dije recién, en el punto B, y epsilon Z en el punto A. A ambos puntos de la misma sección. O sea, yo agarré una sección transversal, tengo acá mi punto A, tengo acá mi punto B, dos puntos. Acá hay dos puntos, cada punto tiene su círculo de Moore, ¿sí? Determinar las cargas M, N y T, sabiendo que en ninguna sección se supere la tensión tangencial de 420 kilogramos. Acá ya es un problema. En este problema, no es para que asusten, ¿verdad? Pero vamos a aplicar por lo menos una ecuación de todas las unidades que vimos ahora, ¿sí? Como ven, es un problema muy completo y vamos a hacer de a poco para que se vaya entendiendo. Tenemos epsilon X en el punto B, tenemos epsilon Z en el punto A, tenemos la tensión admisible cortante máxima que puede soportar cualquier punto de la estructura, tenemos el módulo Young y el coeficiente de Poisson, y acá me falta, tenemos el diámetro de la sección, ¿sí? Primero que nada podemos hallar su diagrama de fuerza normal. Tenemos una carga normal aplicada puntual, por lo tanto sabemos que va a ser constante su diagrama normal. En este punto va a ser positivo y va a tener valor n, fuerza normal. Aquí voy a hacer negro. El diagrama de momento flector ¿qué va a ser igual? Tenemos acá un momento, pueden hacer el corte, pero yo, para no perder el tiempo, les digo ya, va a generar un momento negativo, ¿sí? Un momento puntual, por lo tanto, y como tenemos un empotrado en el otro extremo,
vamos a tener un momento acá negativo de valor m y va a ser constante durante todo el tramo. Y por último, tenemos el diagrama de momento torsor. Voy un poco más rápido con esta parte porque me imagino que esta parte ya dominan bien. Y tenemos un momento cortante, un momento torsor positivo por la regla de la mano derecha, que otra vez es puntual y tenemos así. Estamos. No es nada nuevo lo que acabo de hacer ahora. También, como tenemos momento flector y momento torsor, vamos a necesitar las inercias. Tenemos I polar primero. Inercia polar de un círculo. Pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Entonces, pi por 6 a la cuarta sobre 32. ¿A qué va a ser igual a esto? Va a ser igual a 81 sobre 2pi. La inercia z de un círculo es probable que nunca hayan hecho porque nunca se les pidió. O sea, yo no creo que les haya pedido. Pero para que anoten, es en un círculo, la inercia z es la inercia polar dividido 2. O sea, pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Que va a ser igual en este caso a directamente la inercia polar dividido 2. ¿Estamos? Y el área, porque vamos a necesitar el área para el esfuerzo normal debido a n, va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o sea, 9pi. ¿Sí? Además, tenemos E. Podemos hallar nuestra G, que es E sobre, 2, 1 más mu, que va a ser igual a 8 por 10 a la quinta kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo actúa cada punto? Vamos a fijarnos en eso ahora. Tenemos nuestra sección transversal circular, ¿sí? Donde este punto de acá es A, este punto de acá es B, ¿sí? Como vemos acá en la figura. Acá está A y acá está B. Si esto viramos de este punto de vista, vamos a tener esta figura de acá. Bueno, vamos a ver algo. El diagrama, el esfuerzo normal, ¿cómo era sigma debido a n? Era directamente n sobre a. Y era igual, va a ser igual en cualquier punto, ¿verdad? Porque es directamente fuerza sobre área. O sea, va a tener esto de acá, ¿verdad? Vamos a llamarle positivo porque es de tracción y esto va a ser sigma. ¿En qué dirección? En dirección X debido a n. Vemos que actúa en el eje X. ¿Sí? Bueno. También habíamos dicho que tenemos un momento flector. ¿El momento flector de qué depende? Depende, tenemos que sigma debido a m va a ser igual a momento por I sobre IZ. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que partiendo del centroide, la I, vamos a tomar así, vamos a tener que nuestro diagrama de tensiones debido al momento flector va a tener esta forma de acá, donde acá tenemos sigma X debido a M, y si se pueden dar cuenta, ya podemos intuir que en este punto no vamos a tener tensión debido al momento flector porque está directamente en la dirección, o sea, en dirección horizontal con el centroide coincide. Por lo tanto, ahí no tenemos tensiones sigma. Y después el tau debido a momento torsor, que era igual a T por ρ sobre inercia polar. En este caso, el ρ es el radio, o sea, aquí, en cualquier dirección de mi radio, yo tengo, o sea, en todos estos puntos de acá, porque a todo esto a una distancia r máxima del centro, o sea, vamos a tener el ρ máximo, tenemos que tau en B va a ser igual a tau en A. ¿Se entendió esta parte de cómo funciona cada punto? ¿Sí? Si no, seguimos. Esto es importante que entiendan bien. Entonces, sigma X en B
¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a n sobre a directamente, que va a ser igual entonces a n sobre 9pi, ¿sí? Tau xi en b, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a momento torsor por ρ sobre inercia polar. Momento torsor, t. Ρ es el radio, va a ser igual a 6 sobre 2, ¿verdad? Mi diámetro 6, sobre 81 sobre 2pi. Eso me da igual a 2t sobre 27pi. No tengan vergüenza en preguntarme cualquier cosa, ¿sí? Entonces, para el punto B. Para el punto A, sí tenemos esfuerzos de torsión. Por lo tanto, va a ser n sobre A más mz por I sobre IZ. Entonces va a ser n sobre 9pi, que va a ser igual a esta parte de acá, más m por I, ¿cuánto es? Es 3, sobre 81 sobre 4pi. O sea, bueno, vamos a dejar de más así, para que se entienda. Y tau xi en A dijimos que era igual. O sea, 2t sobre 27pi. Como ven acá, no tenemos presión interna. Por lo tanto, sigma i es igual a 0. Acá no tenemos presiones. Por lo tanto, sigma i en A va a ser igual a sigma i en B, que va a ser igual a 0. ¿Sí? Sigma i generalmente hay solamente cuando tenemos presión interna. Entonces, dicho esto, Mateo, sí, el tau de la torsión lo que va a ser constante, ¿verdad? O sea, sí, o sea, no es ¿se puede constante. hacer diagrama o no? No es constante, sino que en ambos puntos mi ρ es máximo, porque es el radio. ¿El ρ qué es? El ρ es, este ρ acá, es lo único que cambia, porque la T es igual siempre y la IP es siempre para todos. Entonces, yo, si analizo un punto por acá, voy a tener que esta es mi ρ. Si analizo un punto por acá, esta es mi ρ. O sea, cualquier punto, como saben, eso creo que estaba en la teoría de unidad 3, que cualquier punto sobre el extremo de la sección transversal va a tener tau máximo. ¿Por qué? Porque va a tener el ρ máximo, que va a ser igual al radio, ¿sí? Entonces, como ambos están sobre la circunferencia, vamos a tener que ambos van a tener la máxima tau xi, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, ya entendí. Ese no se puede graficar, ¿o sí? O sea, Hay que graficar el círculo. no, viste que hicimos el Ah, sí, sí, diagrama, sí, sí, tipo de... sí, sí, sí. Puedes graficar, o sea, podemos graficar. Ok. Aguantame un segundo, vamos a graficar. Voy a colocar acá. Y esto voy a colocar acá. ¿Sí? Ahora, vamos a tener diferentes diagramas. ¿Por qué? Porque para el B, vamos a tener que colocar así nuestro diagrama. Okay. Y colocamos así, algo así sería. Ahí y ahí. Entonces, en este punto B tenemos una máxima tau. Y para el punto A, vamos a tener la misma. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Duplicar. Acá. Y ahí. ¿Se entendió? Ahí queda. ¿Sí? Entonces este va a ser mi tau xi en B y este va a ser mi tau xi en A. ¿Ahí mejor? Podemos hacer un poco más Sí, chico. sí, gracias, Mateo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos todas las tensiones. ¿Qué nos pide? Nos pide tenemos como datos las deformaciones en X de B y en Z de A. ¿Qué hacemos? Podemos hacerle de Hooke generalizada. Entonces, epsilon X en B, ¿a qué va a ser igual? Vamos a hacer ya
Análisis de la deformación, voy a poner acá para distinguir bien los pasos. Análisis de la deformación. ¿Qué tenemos? Tenemos que epsilon x aquí va a ser igual en b. Es igual a 0,8 por 10 a la menos 4, si no me equivoco. Sí, 0,8 por 10 a la menos 4, que va a ser igual a sigma xb sobre e menos mu sobre e por sigma i más sigma z. Esto es 0, esto es 0. Por lo tanto tenemos que va a ser igual a ¿cuánto? Sigma x en b dijimos que es este valor acá. N sobre 9pi. Todo esto sobre 8 por e a la 5, que es mi valor de e. Y acá tengo, paso multiplicando los valores y hallo que mi n es igual a 1440 pi kilogramos. ¿Sí? ¿Qué otro dato tengo? Tengo en z de a. ¿Sí? Entonces, epsilon z de a es menos 1 por 10 a la menos 4. Va a ser lo mismo. Sigma z en a sobre e menos mu sobre e sigma x más sigma y. 0, 0. Entonces va a ser igual a menos mu es 0,25 sobre 8 por 10 a la 5. ¿Y cuánto es mi sigma x en a? Mi sigma x en a habíamos dicho que era esto de acá. Vamos a reemplazar más ya directamente el valor de n. 1440 pi sobre 9pi más 3m sobre 81 sobre 4pi. Tengo una incógnita nomás y puedo sacar m, que va a ser igual a 4320 pi kilogramos por centímetro. Vamos. Entonces, ya hallé m y n. ¿Qué me falta? Me falta hallar t. ¿Qué valor, qué dato yo tengo para hallar t? Tengo este de acá. Ahora, tengo que hacer fallar, ¿verdad? Para eso, tengo que ver cuál es mi sección más solicitada, cuál es mi punto más solicitado. ¿Y cuál va a ser mi mayor solicitación? Mi mayor solicitación va a ser mi tensión principal, perdón, mi tau max en A o B, ¿verdad? Este valor me va a dar mi mayor valor de tau, que voy a hacer fallar, y voy a hallar mi valor de t, que es el último que puedo conseguir. O sea, yo voy a analizar por el círculo de Moore. Acá empezamos con el círculo de Moore, el punto A y el punto B, ¿sí? Cada uno en cada punto voy a tener un círculo, ¿sí? Y en cada punto voy a tener una máxima tau, ¿sí? Pero yo, sin necesidad de hacer mi tau, mi círculo, puedo saber cuál es el punto más solicitado. O sea, vamos a hacer análisis de falla en el punto más solicitado. ¿Y cuál es mi punto más solicitado? El que tenga mayor sigma. ¿Y cómo sé cuál tiene mayor sigma? Vamos a ver. En este punto de acá tengo solamente n que está actuando. Pero en este punto de acá tengo una suma de los momentos. O sea, tengo n más m. Por lo tanto, yo puedo deducir ya que el punto A va a ser mi punto más solicitado. ¿Se entendió esa parte? O sea, en uno no actúa, vimos que no actúa m. Y en otro punto sí vimos que actúa m. Por lo tanto,
ahí vamos a tener otro punto más solicitado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer. Yo tengo que mi punto A. Vamos a analizar el punto A. Tengo que este es mi. Ok. Este es mi punto A. En el punto A que tengo una tensión acá y tengo un tau XI. ¿Sí? Tengo así. Sigma I no tengo porque esto de acá no tengo porque dijimos que sigma I era igual a 0. Por lo tanto, este es nuestro estado tensional. Tenemos que a N, pero dijimos que tau en sigma X va a ser igual a esto. Por lo tanto, acá tenemos sigma X que va a ser igual acá. Y luego tenemos que mi tau XI va a tener este valor de acá. Y ahí vamos a sacar nuestra T. Entonces, ¿qué es igual a tau max en A? ¿A qué va a ser igual tau max en A? Va a ser igual al radio de A. Para eso, ¿yo qué tengo que hallar? ¿Cómo tengo que hacer? Sumatoria de sigma X menos sigma I sobre 2 al cuadrado más tau XI al cuadrado. Esto dijimos que es 0. Por lo tanto, tengo que raíz cuadrada de... Y ya tengo M y N. Y a tener T como incógnita. Raíz cuadrada de 1440 pi sobre 9 pi más 4320 pi por 3 sobre 81 pi sobre 4. Todo esto sobre 2. Todo esto al cuadrado. Más 2t sobre 27 pi. ¿Sí? Y ahí tengo, este es mi valor de tau máximo. ¿Sí? Es un poquito argel la fórmula, pero bueno. No es nada más que colocar en una fórmula valores que ya tenemos. Y esto, yo tengo que tau max tiene que ser menor o igual a tau admisible. Por lo tanto, esto de acá voy a copiar. Ok. No sé qué pasó, pero bueno. Ahí está. Copiar. Tiene que ser menor o igual a 420, creo que era. Sí, 420. Y acá tengo una sola incógnita. Es cuestión de meter en la calculadora. Y tenemos que tau max, la T va a ser igual a, la T va a ser igual a 5431,32. ¿Sí? Kilogramos por centímetros. ¿Se entendió esta parte? ¿No hay ninguna duda de cómo hicimos todo? Si no, seguimos. Porque nos pide una cosita más el ejercicio. Nos pide determinar las cargas aplicadas sabiendo que ninguna sección se supere y calcular la deformación epsilon c. Epsilon c, ¿qué es? Es esto. En el punto C o con una inclinación de 60 grados. Cosa que ya sabemos hacer. Entonces, analizamos el punto B. Ok. Análisis punto B. Coma para epsilon c, vamos a llamarle B. ¿Sí? Para esto, ¿qué yo quiero? Yo quiero hallar epsilon c. Es mi incógnita. Epsilon c, yo sé que es una epsilon girando el eje X 60 grados en sentido antihorario. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar fórmula. Pero para eso, ¿qué fórmula? Va a ser igual entonces a epsilon X en B por coseno cuadrado de tita más epsilon I en B por seno cuadrado de tita menos gamma XI por seno de tita coseno de tita. ¿Tengo este valor? ¿Puedo calcular este valor? Sí, puedo calcular. ¿Cómo calculo este valor? Epsilon XB va a ser igual sigma XB
sobre E menos mu sobre E sigma IB más sigma ZB. Tenemos que esto es 0, esto es 0. Por lo tanto, tengo que epsilon xb va a ser sigma xb. Sigma xb dijimos que es n sobre 9 pi directamente. O sea, 1440 pi sobre 9 pi. Y esto sobre e, no se olviden de poner esta e, porque quieren olvidarse mucha gente de poner eso. Y eso me sale igual a 8 por 10 a la menos 5. Que, si se dan cuenta, es igual a 0,8 por 10 a la menos 4 que está acá. O sea, es una forma de darse cuenta que estamos haciendo bien. Luego, tenemos epsilon IB. Sigma IB sobre E menos mu sobre E sigma xb más sigma zb. Esto es 0. Esto es 0. Por lo tanto, que va a ser igual. Menos 0,25 sobre 8 por i a la 5 por 1440 pi sobre 9 pi. Me sale igual a menos 2 por 10 a la menos 5. Y gamma xi en b va a ser igual a tau xi en b sobre g. O sea, tau xi dijimos que es 2 por 5431,32 sobre 27 pi y todo esto sobre g que me salió al comienzo ayer 8 por i a la 5. Ok, aquí me equivoqué entonces. Esto es 2 por i a la 6, esto también es 2 por i a la 6. Ahí está. El resultado ya copié el ejercicio de cuando había hecho, entonces no me influye. Ahí está. Y esto me sale 1,6 por 10 a la menos 4. Reemplazando en esta fórmula todos estos datos y para tita igual a 60, perdón, tenemos que epsilon c es igual a menos 6,43 por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Qué hice? Reemplacé todos estos valores que hallé, este y esto, en esta fórmula de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar esto para que tenga acá y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Se entendió todo? Como ven, es un ejercicio donde aplicamos, yo creo que todos los conceptos que habíamos visto antes en un solo ejercicio. Y terminamos haciendo estado plano de deformaciones. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta acerca de esto? Cualquiera que sea. Si no tienen ninguna pregunta, esto es todo lo que yo tenía preparado para hoy. Podemos dejar acá la clase. No sé si alguien quiere decir algo. Es libre. Mateo, yo sí quería preguntar, ¿viste? ¿Cómo sabes que, o sea, tu sigma es 0 en las direcciones? Sigma I. Sí, y es z. Bueno, sigma Z no tenemos. O sea, el tema es que no tenemos presiones internas. Generalmente las presiones internas son las que nos van a dar sigma en ambas direcciones, ¿verdad? Tampoco tenemos ninguna fuerza en Z que nos genere tensiones. Por lo tanto, no. Cuando tenemos flexión y fuerza axiales en el eje X, generalmente nos van a generar sigma X nomás. ¿Sí? No nos van a generar sigma en las otras dimensiones. O sea, es algo que ya damos por sabido nomás, que sigma I en estos tipos de ejercicios, a menos que tengamos presión interna, como en este ejercicio de acá, vamos a tener sigma I igual a 0. ¿Sí?
Sí, gracias, Mateo. Y también, viste en el anterior ejercicio, En este. es el radio medio. Ajá. ¿Cómo era que dijiste que se halla? O sea, ¿y cuál es? Supongo que yo tengo, voy a hacer acá. Supongo que yo tengo esta, ¿se ve bien? Esto es mi diámetro exterior, ¿sí? Tengo un diámetro más pequeño, ¿sí? Mi radio medio va a ser este. Aguanten un ratito. Este va a ser mi radio medio, ¿sí? Ese va a ser mi radio medio, ¿sí? En este caso, ¿yo qué voy a tener? Yo voy a tener, este es mi centro. Este es mi radio interior. Este de acá es mi radio exterior. Mi radio medio, que va a ser este de acá. Si no me equivoco, creo que hace mucho no miro, ¿verdad? Pero bueno, tengo entendido que va a ser directamente la semisuma de los dos, ¿sí? 99% seguro de que va a ser la semisuma de los dos. ¿Estamos? En este caso yo ya les puse directamente en el ejercicio el valor, ¿sí? Pero si quieren hallarlo, si les da el dato para hallarlo, ¿verdad? Igual no cambia mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínate, si esto es 6, no sé, esto es 6 y esto es 8, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser mi radio medio? Va a ser 7. Y mi área no va a influir tanto, ¿estamos? Y tampoco es un tema así que ustedes tipo están en resistencia 2 se da mejor esta parte de impresión interna. Entonces, y como ven, yo directamente usé fórmula de radio. O sea, si le da un radio, use nomás el radio que les da o pregunten al profe cuál radio tienen que usar y ya está. ¿Sí? Pero yo generalmente uso radio medio, perdón, para hallar mi presión interna. ¿Por qué? Porque viste que tenemos un área acá. Tipo, no es un punto. Entonces, el promedio de los dos, ahí hallo ese uso como valor. ¿Se entiende? Sí, súper. Gracias, Mateo. Ok. ¿Ni una otra pregunta? Si no, podemos dejar acá. No hay problema. Le paso ahora este documento a las delegadas para que les pasen y es por mí todo. ¿Sí? Gracias, Mateo. Dale. Nos vemos. Chau, chau.